parte número 2 ya de nuestro curso. Espero que ya hayas visto la parte número 1. Si no la has visto, te recomiendo que vayas primero a ver la parte número 1 aquí en este mismo canal y bueno, pues posterior a eso y puedas venir a este nuevo video. Ok, en la parte 1 estuvimos viendo el capítulo 1 y 2. Ahora estaremos viendo a partir del capítulo número 3, el bautismo en el Espíritu Santo, poder y transformación. Bueno, hablábamos, o más bien nos preguntábamos al inicio del video anterior, parte 1, que si el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego son uno mismo, o uno es el bautismo en el Espíritu y otro es el bautismo en fuego. Bíblicamente podemos entender ambas posturas. Bíblicamente se puede llegar a la conclusión de que es uno mismo, pero también se puede interpretar que son dos bautismos distintos. Yo personalmente considero que la postura que puede ser un poquito más exacta a lo que la Biblia enseña es que son dos bautismos distintos. Ahora, quiero explicarlo un poquito con base en lo que la palabra enseña y con base en lo que la doctora Hilda Nájera, escritora de este libro, nos señala. Primero, ¿qué es y cómo es el bautismo en el Espíritu Santo? Hechos 1:5. Jesús dice estas palabras en Hechos 1:5. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, primero, aunque pudiera parecer obvio, es importante señalar, uno es el bautismo en agua y otro es el bautismo en el Espíritu Santo. Este bautismo fue prometido por Jesús. Fue prometido por Jesús. Ahora, este bautismo en el Espíritu Santo es importante para Dios, tanto que fue anunciado 600 a 700 años antes de Cristo a través del profeta Joel, cuando dice que en los posteriores tiempos el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne, hijos, hijas, jóvenes, ancianos y demás. Entonces, es importante para Dios tanto que fue señalado 600 años antes, fue prometido. Luego, 3 años antes de esta venida del mover del Espíritu, es ahora anunciado y recordado nuevamente por Juan Bautista, quien dice, yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno de quien no soy digno de desatar ni siquiera sus sandalias, y él, Cristo, los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y número 3, el Señor Jesús, 40 días antes de la llegada del bautismo en el Espíritu Santo y fuego, lo volvió a recordar y a prometer. Lo primero que quiero señalar es el bautismo en el Espíritu Santo es muy importante. El creyente que te diga que no es importante que busques el bautismo, que no hace la diferencia, que tú nada más con que busques al Señor y ya tienes a Cristo es suficiente. Bueno, eso es suficiente para salvación. Pero para vivir la vida cristiana, para vencer al mundo y a Satanás, para doblegar a la carne, necesitamos, para ser más efectivos, necesitamos, para ser más capaces, necesitamos sí o sí ser bautizados en el Espíritu Santo. Es tan importante que el Señor tomó 700 años recordándolo. Es más, proféticamente se anunció antes el mover del Espíritu Santo, incluso que la venida del Mesías. Entonces, es importantísimo que tú y yo busquemos el bautismo en el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a explicar detalles prácticos y teológicos sobre el tema. Algo más que podemos recalcar es cuándo sucedió el primer
mover del bautismo en el Espíritu Santo. Esto sucedió en Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés. Ojo, es importante entender esto. ¿Por qué? Porque aquí ya comenzamos con preguntas prácticas. Primero, ¿cómo se da en el Espíritu el ser bautizados en el Espíritu? ¿Qué pasa espiritualmente? Ok, en bautismo en agua, el Espíritu Santo nos toma y nos sumerge en Cristo. Pero luego venimos a Hechos 1:5 y luego leemos a Juan Bautista y nos damos cuenta de que en el bautismo en el Espíritu es Cristo tomando nuestro interior y sumergiéndonos en el Espíritu. Es decir, en el bautismo en agua el Espíritu Santo toma tu interior y te sumerge en Cristo. En el bautismo en el Espíritu, Cristo te toma y te sumerge en el río del Espíritu. Qué fascinante lo que la palabra nos revela a través de esta ilustración y de esta figura, ¿verdad? Del bautismo, y que más allá de una ilustración y figura, es una realidad hoy en nuestras vidas. Es una promesa para ti y para mí, en la que después de que nosotros somos sumergidos por el Espíritu en Cristo, también podemos vivir que somos sumergidos por Cristo en el Espíritu. Por eso no se llama bautismo por el Espíritu Santo, no, es bautismo en el Espíritu. Somos sumergidos en las aguas del Espíritu. Pero también el bautismo tiene una dimensión universal. ¿Por qué? Porque el bautismo en el Espíritu no solamente fue una experiencia aislada donde los 120 en el aposento alto fueron bautizados, no, sino que con este bautismo en el Espíritu, Dios inició un nuevo mover espiritual, la nueva era del Espíritu Santo, como teológicamente en algunas escuelas se le llama. Es decir, el bautismo en el Espíritu Santo fue algo tan importante que no solo marcó a 120 personas y algunos más que lo reciben. No, el Espíritu Santo marca una nueva era en el momento en el que Cristo regala a los 120 por primera vez ser bautizados en el Espíritu. A esto teológicamente se le llama la era del Espíritu Santo. Sobre todo esta enseñanza viene de la escuela dispensacionista, de aquellos que creen en las diferentes dispensaciones, y se enseña, aunque esto no es doctrina, es teología, se enseña que vivimos bajo diferentes tiempos en los que Dios dispensó, como un dispensador, dispensó su mover, su gracia y algunas otras cosas más. Entonces, recapitulo un poquito. El Espíritu Santo es Cristo tomándonos y sumergiéndonos en el Espíritu. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo, en el río del Espíritu Santo. Y así como en el bautismo de agua salimos empapados, salimos salpicando, saturados de agua, bueno, esa es la naturaleza del bautismo en el Espíritu Santo. Somos sumergidos en el río del Espíritu y somos revestidos totalmente del Espíritu Santo. Somos impregnados y empapados, saturados del Espíritu Santo. El bautismo en agua es para ser transformado, pero el bautismo en el Espíritu Santo es para ser equipado. El bautismo en agua es para ser transmutado, pero el bautismo en el Espíritu Santo es para ser facultado. Lo quiero explicar. En el bautismo en agua somos transformados a una nueva persona. Somos transformados y somos envueltos en Cristo. Nuestra mente cambia y cambia todo nuestro ser. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, su esencia es ser equipados por el poder del Espíritu. Por eso
Jesús a los 12 les dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pregunta, ¿por qué les dice que recibirán poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo si ellos ya tenían al Espíritu Santo? La Biblia nos dice que en algún momento el Señor colocó a sus discípulos frente a Él, extendió sus manos hacia ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Ellos también de ahí fueron y predicaron en el nombre de Jesús y venían contentos a reportarle a Jesús que los enfermos eran sanados, que los demonios se les sujetaban. ¿Por qué hacían esto? Porque ellos ya tenían al Espíritu Santo. Entonces, si ellos ya tenían al Espíritu Santo, ¿por qué el Señor Jesús les dice, recibiráis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes? Lo voy a explicar. Ellos tenían al Espíritu Santo en su interior. ¿Cómo? A esto se le llama la morada del Espíritu Santo. Pero ellos no habían sido revestidos del Espíritu Santo para poder, para equipamiento y para facultad. Con el Espíritu Santo hay 5 diferentes experiencias que podemos tener. Por cierto, esto no está en tu libro, esto es extra libro. Yo te recomiendo que por favor lo escribas. Si tienes que poner este video a una menor velocidad, un poquito más lento, o si quieres regresarle un par de veces, adelante. Para eso estamos ahora en YouTube. 5 experiencias que se tienen con el Espíritu Santo. Número 1, toque. Toque del Espíritu. Toque del Espíritu es momentáneo, momentáneo. Incluso el toque del Espíritu no es exclusivo para los ya salvos. También los inconversos pueden ser tocados por el Espíritu y lo voy a explicar para que no haya malentendidos. No estamos hablando de tener al Espíritu Santo en nuestro interior, esa es la segunda experiencia. Estamos hablando, número 1, de ser tocados por el Espíritu Santo. Esto es un toque. Pero en el toque, yo pongo mi mano sobre el hombro y yo la vuelvo a retirar al momento. Eso es momentáneo. La palabra dice que el Espíritu Santo trae convicción de pecados en el inconverso. Eso es un toque del Espíritu. Sí hay obras que el Espíritu Santo hace también en el inconverso. Quizá nos han enseñado superficialmente que el Espíritu Santo no hace nada con el no creyente y nada más hace con el creyente. No, el Espíritu Santo también tiene obras que hace con el no creyente. Esa obra es compungir el corazón. Esa obra es convencer, persuadir de pecado, dar convicción de pecado. ¿Cómo ilustro esto? Sencillo. ¿Cuántos de nosotros o algunos conocidos los invitábamos a la iglesia y venían un domingo y luego después otro domingo y tú los veías o a ti te pasaba que el domingo lloraban ellos mientras estaba el culto, mientras estaba la predicación y tú veías que Dios los estaba tocando y ellos te decían, es que cuando yo me meto al templo yo siento como una paz, siento como bonito, pero ellos salen del culto y regresan a tomar, regresan a fumar, regresan al pecado y pierden esa paz. Bueno, es que ellos fueron tocados por el Espíritu Santo que les redarguyó de pecado, pero en el momento en el que ellos salían de esa presencia que estaba en ese lugar, en ese momento ellos dejaban de ser tocados, porque ellos no tienen al Espíritu Santo. Ellos solo recibieron un toque del Espíritu directo a su mente y a su corazón que les dice, es aquí donde tienes que estar. Yo te voy a dar paz, yo te voy a restaurar, yo te voy a sanar, pero tienes que entregarte. Pero ellos, hasta que no toman la decisión, ellos no pueden tener al Espíritu en su interior, solo reciben un toque momentáneo del Espíritu. Pero apenas ellos salen del templo, el Espíritu Santo no va con ellos. La segunda experiencia se llama morada del Espíritu.
o también algunos le llaman tener al Espíritu Santo. Los primeritos que experimentaron esto fueron los discípulos de Jesús. Ni siquiera Jesús, podemos decir teológicamente, que experimentó el tener al Espíritu Santo en su interior. Ojo, esto no es doctrina, es una interpretación. ¿Por qué? Porque de Jesús hacia atrás, el rey en turno o los reyes en turno, el sumo sacerdote, los profetas, los levitas, todos ellos, dice la palabra que el Espíritu Santo descendía sobre ellos, como a David que el Espíritu descendía sobre él. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no vivía dentro de los hombres y mujeres de Dios. Ellos no sabían lo que era tener al Espíritu Santo. Ellos solamente sabían lo que era portar, lo que era cargar al Espíritu Santo, pero ellos no sabían lo que era tener al Espíritu Santo en su interior. De hecho, Jesús nos hace saber esto cuando él lee como el profeta Isaías profetizó 500 años antes de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús, podemos entender, ojo, no es doctrina, puedo estar equivocado, podemos entender que Jesús no experimentó este nuevo mover del Espíritu Santo porque Jesús fue la puerta que abrió a la iglesia este nuevo mover. Y podemos entender que fueron los primeros, las primicias de este espíritu, de este nuevo mover, fueron los 12. ¿Cuándo? Cuando ellos ya estaban con Jesús, ya conocían a Jesús, ya caminaban con él, ya le servían, porque el Espíritu Santo de alguna manera estaba sobre ellos. Pero por primera vez el Señor ora por ellos y les dice, reciban. Este nuevo término, reciban, nunca se había utilizado hasta que Jesús lo declara sobre ellos. Y podemos entender teológicamente que fueron los primeritos que experimentaron la experiencia de tener al Espíritu no solo sobre ellos como los reyes, profetas, sacerdotes o Jesús, sino ahora como iglesia, en el nuevo mover espiritual, en la nueva era del Espíritu, experimentaron tener al Espíritu, recibir al Espíritu. Entonces los 12 ya tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Ellos ya eran templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vivía adentro de ellos. Ellos habían recibido al Espíritu dentro de ellos. Pero, ojo, entendemos bíblicamente que sí, en el momento en el que tú eres salvo, en ese momento el Espíritu Santo viene ahora sí dentro de ti. El inconverso no, el inconverso solo recibe un toque y el Espíritu se va. Pero cuando ya tenemos a Cristo, ya somos hijos de Dios, salvos, ahora sí el Espíritu viene y mora dentro de nosotros. Hemos recibido al Espíritu. Esto se llama morada del Espíritu o recibir al Espíritu. Y esto no es momentáneo, esto es instantáneo y permanente. No es que el Espíritu Santo sale cada vez que pecamos y regresa. No, esa es una enseñanza superficial. Es que arrepiéntete porque perdiste la salvación por andar de mentiroso. Y arrepiéntete porque perdiste la salvación porque antes de dormir cometiste un último pecado. Y si Cristo viene y antes de dormir lo último que hiciste fue pecar, te quedas. No funciona así. Yo sé que esas son enseñanzas piadosas, honrosas, ¿verdad? Pero no son bíblicas. El Espíritu Santo viene y mora instantáneamente y permanentemente en nosotros. Podemos entender que la salvación se pierde progresivamente, no que, yo, mi carne y mi pecado tenga el suficiente poder sobre el poder salvífico para que yo entro y salgo fuera del estado salvífico, entro y salgo fuera de la salvación porque ya pequé y me arrepiento. No funciona así. Es algo progresivo, es una rebeldía que lleva tiempo para que el Espíritu salga, ese sello salga del creyente. A esto se le llama morada, recibir al Espíritu Santo y es instantáneo y es permanente. Número 3, los discípulos tenían al Espíritu Santo,
pero no tenían el poder. ¿Qué les faltaba? Número 3, bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la tercera experiencia que podemos tener con el Espíritu Santo. El Señor les dice a los que ya habían recibido el Espíritu, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu. Jesús, ¿no te acuerdas que hace tiempo atrás ya nos habías dado el Espíritu? Es que Él les está hablando de un nuevo revestimiento. Les está hablando de ser bautizados, sumergidos completamente en el Espíritu. Ya no el Espíritu solo mora dentro de ellos, sino que ahora el Espíritu los reviste exteriormente y son saturados por dentro y por fuera del Espíritu. Pero fíjate la naturaleza del bautismo. Recibirán poder. Bautismo en el Espíritu Santo igual a poder. Bautismo en el Espíritu Santo igual a poder. Así funciona el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es ser revestidos de poder, es ser equipados con poder de Dios. No que no tengamos poder cuando tenemos al Espíritu, sí. Alguien que no ha sido bautizado en el Espíritu, según la postura tradicional pentecostal, que entendemos que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia diferente a la salvación. Ojo, lo explico porque la mayoría de nuestros hermanos calvinistas, como los bautistas, reformados, presbiterianos, anglicanos y demás, ellos enseñan que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia igual o simultánea a la salvación y que todos los salvos, todos somos bautizados en el Espíritu. Los pentecostales clásicos, como la mayoría de los alumnos que sé que el Señor me ha dado en la universidad, como tú, la mayoría entendemos distinto, la mayoría entendemos que no, que son dos experiencias diferentes una de otra y que primero somos bautizados, perdón, primero recibimos la morada del Espíritu y después podemos ser bautizados en el Espíritu. Esto lo aclaro nada más por si tú convives con algún hermano calvinista como reformado, bautista, anglicano, presbiteriano, bueno, conozcas esta situación y a lo mejor él te pregunta, ¿verdad? Nosotros creemos que sí, cuando eres salvo por el Espíritu que mora en ti, comienzas a dar fruto del Espíritu. Claro que tú tienes poder porque actúas en fe, porque clamas a Dios y Dios te escucha. Pero aquí estamos hablando de ser revestidos de poder. No estamos hablando del poder que hay en el nombre de Jesús, porque yo estoy en Cristo. No, estamos hablando de que el Espíritu Santo nos equipa, nos pone todo un equipo y nos empodera. Es la palabra chicana, es la palabra americana de empowerment que se traduce al español. Nos equipa, nos faculta, sería una palabra más propia del español. Nos faculta. Es decir, obramos bajo el mismo esfuerzo de antes, pero hay resultados mayores. Obramos bajo la misma oración que antes, pero hay resultados mayores. Quiero dar mi testimonio para ver si de alguna manera puede ayudar un poquito a ilustrar esto. Ojo, de ninguna manera estoy diciendo que mi testimonio es absoluto, de ninguna manera estoy diciendo que como yo entiendo mi testimonio, así tiene que ser. No, mi testimonio es un testimonio más y está sujeto a mi interpretación y a la tuya. Pero a lo mejor nos puede ilustrar un poquito de cómo es este tema, ¿verdad? De que tenemos al Espíritu, pero luego somos revestidos, bautizados, equipados en el Espíritu. No recuerdo qué edad, creo que tenía como 20 años, 21 años de edad más o menos. Yo era joven, todavía no me casaba, y me invitan a predicar a la congregación Cántico de Redención en Canutillo, Texas, con la pastora Alfina Bermúdez, una congregación que yo amo con todo el corazón. Fue la primera iglesia que me abrió las puertas a mi ministerio de predicador cuando era jovencito. Yo les he dicho que ellos son mi cuna de mi ministerio en ese sentido, como predicador.
Y ellos me invitan a predicar. Fui un domingo, prediqué, di lo mejor de mí, estudié, me esforcé, compartí la palabra y vi que el Espíritu se movió. Gloria a Dios por eso. Qué bendición. Terminando ese culto, me invitan a predicar al siguiente domingo. Le digo a la pastora, discúlpeme, no puedo, pero si usted me permite, dentro de 15 días, sí puedo. Me da la invitación. Entonces, un domingo estoy predicando en Cántico. 8, 7 días después, siguiente domingo, estoy predicando en Peña de Oreb, mi casa en aquel entonces, donde yo me congregué bajo el pastorado de mi papá prácticamente toda mi vida, quien es todavía pues mi pastor. Y ese era un día del amigo. Yo prediqué, yo ministré, yo toqué, predicó el hermano Oscar Ornelas, a quien yo aprecio mucho. Y el Espíritu guía a Oscar Ornelas y él ora por mí y en ese momento soy bautizado en el Espíritu. Fue una experiencia en la que en mi caso particular tuve la evidencia de hablar en nuevas lenguas, fui revestido, Dios cambió mi manera de pensar en ese momento, Dios cambió muchas cosas en mí. Pasan una semanita después, llego a la misma iglesia de Cántico de Redención donde estuve 15 días antes, predico con el mismo esfuerzo, con el mismo conocimiento, con las mismas ganas, pero el Señor me empieza a usar de manera mucho más fuerte. Me empieza a revelar oraciones que estaban haciendo ciertas personas y yo les decía directamente lo que estaban orando. Me empieza a revelar preguntas que le hacían a él ciertas personas y yo les daba respuestas de parte de Dios. Gloria a Dios, bendito Dios. Y me di cuenta de que solo habían pasado 15 días entre no tener la experiencia del bautismo en el Espíritu y 15 días después sí tenerla. Y en la misma iglesia, misma audiencia, solo 15 días después, yo no tuve en esos 15 días una titulación teológica, no hice un ayuno de 21 días, 15 días de una predicación a otra. Prediqué con el mismo esfuerzo, prediqué con el mismo conocimiento, prediqué con la misma pasión, pero los resultados fueron por mucho mayores. Y el respaldo de Dios, los dones, ciencias, sanidades y demás fue por mucho mayor que 15 días atrás que yo no tenía el bautismo. Insisto, es mi experiencia, no es Biblia y no es ley. Pero creo que eso nos puede ayudar. ¿Qué fue lo que yo entendí? Yo me di cuenta de cómo literalmente ser bautizado en el Espíritu, que es nuestra tercera experiencia, consiste en ser equipado y respaldado de manera más fuerte y recibir un poder mayor de parte de Dios. Y de ahí en adelante el Señor me ha permitido ver todos estos años, gloria a su nombre, la bendición de poner manos sobre enfermos y sanar, la bendición de que mi ministerio como predicador se exponenció y fue cuando el Señor me empezó a abrir puertas en muchos diferentes lugares, incluso en diferentes países. Eso vino, hermano, y doy la gloria a Dios, no para mi vana gloria. Eso vino a raíz de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, hermano, quien te diga que no necesitas esa experiencia, te está mintiendo. O lo está haciendo por malicia, por envidia, porque quizá no la tiene, o lo está haciendo por ignorancia, no sabe. Es como cuando un día a mí de joven mi mamá me dijo, mira hijo, cuando tú te cases y tengas hijos, tú me vas a entender. Y yo como joven, disculpa la expresión, al fin es mi canal de YouTube, te aguantas, no te creas. Disculpa la expresión. Yo le dije, mamá, usted no está creando un tonto, usted no está creando un menso, ma. Yo puedo ver y yo no necesito casarme y tener hijos. Yo ahorita puedo entender las cosas, ma. Válgame. Cuando me casé y tuve hijos, me di cuenta de que no entendía nada. Oye, hay muchos que hablan en ignorancia, que hablamos en ignorancia.
Quizá hay alguien a tu lado o tú mismo. Alguien ha dicho, no necesitas la experiencia del bautismo, no te preocupes, no. No es importante, no es nada diferente. Sí la necesitas. Ellos hablan desde su ignorancia. Quizá algunos por malicia, quizá otros no. Pero hablan desde la ignorancia. Hablan de algo que no conocen. Hablan de algo que no han experimentado. Yo te digo de parte del Señor, como tu maestro, a quien tú le has confiado 4 años de tu formación teológica. Yo quiero decirte con mucho amor, porque yo amo a mis alumnos. Tú necesitas buscar esa experiencia. Y yo ruego en esta hora, en el nombre de Cristo, que Él pronto te dé la experiencia a ti, amado alumno, que todavía no la tienes. Yo lo hablo y lo creo en el nombre de Jesús. Y sabe Dios que lo estoy hablando por el Espíritu, que yo siento su presencia en esta hora. Señor, oro 30 segundos. Aleluya. Oh, aleluya. Señor, oro unos segunditos por todos los alumnos preciosos que tú has puesto en mis manos, Señor. De la Universidad Teológica Dayspring, del Instituto Doulos y de las escuelas de formación. Oro también por mi iglesia y mi concilio embajadores de Cristo. Señor, a todos a los que tú me has permitido tener de alguna manera una puerta abierta. Dales, mi Señor, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Yo lo clamo, Señor, y yo lo declaro en el precioso nombre de Cristo. Aleluya. Y te damos las gracias, precioso Rey. Te damos las gracias. Y yo sé que estás tocando algunos de los corazones de mis hermanos amados que están viendo este video, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Créelo que el Señor te lo va a dar. Amén. Si tienes que pausar este video y orar un momentito y sientes del Espíritu hacerlo, páusame. Déjame la mitad y ve y ora un momento al Señor, que Él es mucho más importante que yo. ¿Sale? Experiencia número 4. Llenura del Espíritu. Pablo nos habla de un depósito. Pablo nos dice que seremos llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es progresiva, esa es palabra clave. Es progresiva, no es instantánea ni es permanente, no es progresiva. Y pareciera, por dar la ilustración, que es como una jarra de agua. Tú tomas una jarra de agua y la vas llenando y la vas llenando hasta que queda al tope, pero luego tú vas sirviéndole un vaso a aquel, sirviéndole un vaso a aquel, sirviendo un vaso para ti y poco a poco la jarra se va vaciando. A mí me gusta ilustrar así la llenura del Espíritu Santo. Tú y yo somos llenos al orar, llenos al ir a la campaña, llenos en la vigilia, llenos en el ayuno, llenos en la lectura bíblica. Esas son pequeñas porciones del Espíritu que van llenando nuestro depósito espiritual. Pero después de llenarme, predicamos, evangelizamos, oramos, imponemos manos, estudiamos, tenemos luchas espirituales y nos vamos vaciando. Es así la llenura en el Espíritu Santo. Entonces debemos progresivamente rellenarnos del Espíritu. Necesitamos progresivamente buscar más y otra vez ir a servir y que otros beban de esa agua del Espíritu y otra vez volver a llenarnos. Es así como funciona. ¿Cómo se siente eso en la vida práctica? Yo lo entiendo de esta manera. De esas veces que tú estás llorando en la presencia del Señor y sientes un gozo tan fuerte que literalmente, a veces algunos hemos sentido que literalmente de la boca del estómago fluye como un río, como que vamos a explotar, o sientes que no puedes ni hablar por la presencia del Señor. Yo entiendo que esa es la llenura. Es cuando llegamos a un punto donde el depósito está lleno. Estamos en un punto óptimo en el Espíritu Santo, donde le hemos buscado una y otra vez todos los días y nos profundiza el Señor en su Espíritu. Somos llenos saturados de Él. Esa es la llenura. Oye, qué interesante en la llenura, fíjate.
Juan Bautista dijo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús dijo, Juan los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Pero Lucas, el escritor de Hechos, cuando escribe Hechos del Pentecostés, no dice, y fueron todos bautizados en Espíritu Santo y fuego. No, fíjate qué interesante, Lucas le fue revelado otro término, otra experiencia. Lucas no dice como Juan Bautista, y fueron todos bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Lucas tampoco dice como Jesús, y fueron todos bautizados en el Espíritu Santo. No, Lucas dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Podemos entender que el día del Pentecostés fue una experiencia múltiple. Al menos 3 experiencias se vivieron simultáneamente en el día del Pentecostés. La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo que Jesús y Juan profetizaron, la experiencia del bautismo en fuego que Juan profetizó y la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo que Lucas le fue revelado y explicó. Qué hermoso lo que el Espíritu Santo hace. Siempre las experiencias con el Espíritu Santo son dinámicas y son transformadoras, son interesantes y muy diversas, muy variadas y muy enriquecedoras. La quinta y última experiencia, número 1, toque del Espíritu momentáneo. Número 2, morada o recibir al Espíritu instantáneo y permanente. Número 3, bautismo en el Espíritu instantáneo y permanente. Creo que ahí se me pasó a decirlo, ¿verdad? Por si lo quieres anotar. Instantáneo y permanente. Y número 4, ser llenos del Espíritu Santo progresivamente. Y número 5, vivir en la plenitud del Espíritu. Ojo, hay algunos que interpretan que ser lleno y vivir en la plenitud del Espíritu es lo mismo. Esto que te voy a presentar y lo que presentan ellos no es doctrina, es teología, es cómo entendemos esto porque la Biblia no nos describe específicamente exactamente qué es la plenitud, exactamente qué es la llenura y si son lo mismo o son dos. Pero yo considero que se puede manejar como una quinta experiencia. ¿Qué es la plenitud en el Espíritu? La plenitud en el Espíritu es progresiva igual que la llenura. La diferencia en la llenura es que estás lleno y saturado del Espíritu, pero yo así lo entiendo, que el siguiente paso de la llenura es la plenitud. Y yo entiendo personalmente, ojo, es mi interpretación, la Biblia no lo explica a detalle, yo creo que cuando llegas a la plenitud del Espíritu es cuando has sido tan revestido, tan transformado, tan santificado, que empiezas a dejar de batallar con las tentaciones con las que antes batallabas de manera muy dura y muy difícil. Las mismas tentaciones que antes nos hacían caer una y otra vez, llega un punto en un estado espiritual, una madurez espiritual, una fortaleza espiritual, en la que la carne está tan débil y tan sujeta al espíritu que ya ni la carne, ni el diablo, ni el mundo pueden llegar a tentarnos mientras nos mantenemos en esa plenitud. Y cuando nos tientan, no caemos fácilmente y ya la tentación ya no la sentimos, ya no la percibimos tan fuerte. Pero cuando empezamos a descuidar la plenitud, la llenura, es cuando de nuevo empieza a tomar fuerza la carne y las tentaciones vuelven a ser otra vez más fuertes, más tentadoras, más provocativas. Y entonces tenemos que volver otra vez a buscar la llenura y lograr otra vez llegar a ese estado espiritual al que pudiéramos llamar plenitud en el espíritu. Terminamos la explicación fuera del libro de las 5 experiencias en el Espíritu Santo. Ahora, algo importante.
que si las lenguas son o no son la evidencia obligatoria inicial de ser bautizado en el Espíritu. Nuestros hermanos calvinistas, presbiterianos, reformados y demás, ellos generalmente, no todos, la gran mayoría, enseñan que no hay tal cosa como una evidencia de hablar en nuevas lenguas cuando fuiste bautizado, sino que sencillamente fuiste bautizado, recibiste el sello del Espíritu y la evidencia es tu vida y tu fruto cristiano. Luego viene la interpretación pentecostal, pentecostal clásica, que sostiene, y no todos los pentecostales, por cierto, gran parte, pero no todos los pentecostales, sostienen que sí, que la evidencia obligatoria y la evidencia inicial de que has sido bautizado en el Espíritu es que en ese momento hablas nuevas lenguas. Ojo, hay pentecostales que así lo creen, pero también hay otros que enseñan que no, que la evidencia de las nuevas lenguas no es necesariamente la evidencia única ni obligatoria ni la primerita. Que a veces tú eres bautizado en el Espíritu Santo y hay otros dones, operas en interpretación de lenguas, operas en sanidad o tienes alguna otra manifestación extática como un sueño, como caer y tener una visión, por ejemplo, o temblar. La Biblia, aunque con seguridad cada uno sostiene su postura, la realidad es que la Biblia no lo detalla. Por lo tanto, no podemos considerarlo como una doctrina como eso es, porque la Biblia lo dice. No, no hay textualmente un versículo de los 31.189 versículos de la Biblia que nos diga la evidencia del bautismo en el Espíritu es hablar en nuevas lenguas siempre. No lo hay. Entonces son interpretaciones serias de la palabra del Señor y de la doctrina del bautismo. Ojo, yo hoy, aunque en mi experiencia lo recibí de esa manera, tú sabes que aquí estamos en una universidad donde fomentamos un pensamiento crítico. Yo no te voy a decir si tu hermano calvinista tienes la razón o tu hermano pentecostal clásico tienes la razón o tú que no crees en esa evidencia tienes la razón. No, yo no voy a decir eso. Yo viví una experiencia, pero mi experiencia no es ley y no es Biblia. Entonces, lo que te quiero decir es esto. La verdad central, el eje, la columna del bautismo en el Espíritu Santo, lo más importante del bautismo en el Espíritu Santo no es responder si debe haber lenguas o no. Eso es secundario. Lo elemental y lo clave del Espíritu Santo es poder, revestimiento, equipamiento. Eso es lo central en el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, eso es lo que profetizó Jesús. Eso es lo que prometió Jesús. Y eso es lo que vemos como primera evidencia después de que el Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó, dice la palabra del Señor, y a continuación vemos que él dio un señor mensaje, un discurso sobre el Espíritu Santo y sobre Cristo impresionante. Ya si tú crees o no crees que esta es la evidencia, las lenguas, o pueden haber otras evidencias, yo quiero invitarte a que sigas estudiando tu formación teológica, sigue estudiando la Biblia, sigue orando y sigue buscando el rostro del Señor y Él a su tiempo te hará entender y el Espíritu de verdad te guiará a toda verdad. Dame un momentito, ok. Muy bien, página 36. Esto es importante. Página 36 de tu libro. Recuerda que estamos en nuestro libro Doctrina de Bautismos. Este es el segundo video, segunda parte. Página 36. Hechos capítulo 8 y Hechos capítulo 10. La dinámica del bautismo en el Espíritu Santo se da de manera diferente entre Hechos 8 y Hechos 10. ¿Qué pasa en Hechos 8? Los samaritanos.
se les fue y se les predicó la palabra de Dios en Samaria. Luego, si no me equivoco, sí, Pedro y Juan visitan tiempo después a los samaritanos que habían sido bautizados en agua, y les preguntan, ¿recibieron ya al Espíritu Santo sobre vosotros? Y los samaritanos responden, se nos habló de Cristo, fuimos bautizados en agua, pero no sabemos que hay tal cosa como Espíritu Santo, no se nos habló del Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice que Juan y Pedro les enseñaron sobre el Espíritu Santo y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos fueron bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo. Fíjate cómo sucedió. Se les evangeliza, luego se bautizan en agua, luego son bautizados en Espíritu Santo porque se les enseñó y se les fomentó la experiencia del bautismo. Ojo, pastor, líder, predicador, músico, papá, mamá, que estás aquí, necesitas fomentar, enseñar, predicar el bautismo en el Espíritu Santo, así como Pedro y Juan nos ponen el ejemplo. Pero en Hechos 10 sucedió de manera diferente. En Hechos 10, la Biblia dice que Pedro estaba predicándole a los gentiles y mientras Pedro hablaba, vino el Espíritu Santo y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Después del bautismo en el Espíritu Santo, ahora sí, pues ya Pedro los llevó al bautismo en agua. Entonces, pregunta, hermano Salo, ¿se puede ser bautizado primero en el Espíritu Santo antes de que vayamos a las aguas bautismales? Sí, puede ser primero uno y otro, no pasa nada. Hechos 8 nos relata primero en agua, luego en espíritu. Hechos 10 nos relata primero en espíritu, luego en agua. Esto responde de manera práctica este tipo de preguntas. Ok. Otro propósito del bautismo en el Espíritu Santo es poder para testificar de Cristo. Hechos 1:8, palabras de nuestro precioso Señor Jesús, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Los que ya estamos enviados al ministerio necesitamos, nos urge este poder del bautismo en el Espíritu. Si tú no lo tienes y ya eres ministro, predicador, evangelista, profeta, apóstol, maestro, si ya eres músico, líder de tal, etcétera, necesitas ya nos tardamos en rogarle al Señor que nos dé ese precioso regalo. Si todavía no lo tienes, síguelo clamando y no te desanimes. Pero todos aquellos que queremos ser testigos de Cristo, que queremos testificar de Cristo con denuedo, con poder, con pasión, convencer el Espíritu a través de nosotros a los oyentes, necesitamos el bautismo. Este es el segundo propósito del bautismo. Número 1, ser equipados en el poder de Dios. Y número 2, ser testigos. El bautismo en el Espíritu es una habilitación sobrenatural activa y permanente. Es una habilitación sobrenatural activa y permanente. Y hay 3 cualidades que encontramos en la palabra de Dios y que qué bendición tener a siervas como la hermana Nájera que nos explican de manera práctica lo que sucede. La hermana Hilda encuentra en los relatos del bautismo en el Espíritu Santo en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo tiene 3 cualidades en nuestra vida. Aquellos que tenemos el privilegio del bautismo en el Espíritu, hay 3 cualidades sobre nosotros. Número 1, valentía. Número 2, claridad en el mensaje. Y número 3, perseverancia en medio de la oposición. Número 1, valentía. Un Pedro que 40 y tantos días atrás había negado a Jesús, ahora se para enfrente de miles
y habla en nombre de Jesús. Valentía por medio del bautismo en el Espíritu Santo. Número 2, claridad en el mensaje. Un Pedro que apenas lleno del Espíritu Santo, sin tener un sermón en la mano, sin haberle anunciado un mes antes que iba a predicar y sin haber terminado un seminario bíblico. Bueno, un Pedro tenía claridad en el mensaje. El Señor le reveló, le inspiró, le puso ideas, lo impulsó y él habló el mensaje que él entendió claramente en su mente y lo pudo expresar claramente. Y número 3, perseverancia en medio de la oposición. A pesar de que se levantaron contra Pedro, los apóstoles y todos los siervos del Señor y siervas de Dios, hubo oposición a tal grado de matarlos, pero ellos perseveraron. ¿Ya ves por qué necesitas el bautismo? Para predicar y enseñar mejor, para predicar y enseñar mejor también a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu pareja, para tener claridad en el mensaje, para ser valiente, para entrarle, para que ya no andemos batallando con el enemigo, pero también para que perseveremos, para no andar cabizbajos y de repente arriba, de repente abajo, no, para ser perseverantes necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Muy bien, vayamos ahora al capítulo 4. Este video será más extendido que el anterior. Vayamos al capítulo número 4, página 48. Bautismo de fuego, purificación y prueba espiritual. Bautismo de fuego. Entendemos bíblicamente que el bautismo en agua es uno, el bautismo en el Espíritu es otro y el bautismo en fuego es otro. Se puede entender. Ahora, después de 400 años de silencio, Dios habla a través de Juan Bautista. De Malaquías a Juan hay 400 años. A eso también se le llama periodo intertestamentario, periodo entre testamentos. El Señor toma a Juan y aparece por primera vez este nuevo concepto que anteriormente en todo el Antiguo Testamento no existía. Bautismo en fuego. La expresión bautismo en fuego aparece primera vez con Juan Bautista en Mateo 3:11, cuando Juan dice: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y así como el bautismo en agua es ser sumergidos en agua, el bautismo en el Espíritu es ser sumergidos en el Espíritu. Entendemos que el bautismo en fuego es ser sumergidos en la presencia activa y santificadora de Dios. Es ser sumergidos en el fuego de Dios. Ojo, no solo cuando hablamos de presencia, no solo estamos hablando del Espíritu Santo, no, está la presencia del Padre. Él opera, Él hace milagros, Él suple, Él protege. Ve y investiga en el Antiguo Testamento los títulos de Jehová, Jehová Rafa, Jehová Shama, Jehová Jireh, etc. Y tú vas a ver lo que hace la presencia del Padre. Luego ve al Antiguo Testamento al ángel de Jehová y al Nuevo Testamento en Cristo y ve lo que hace la presencia de Cristo. Luego ve e investiga el Espíritu de Jehová en el Antiguo y el Espíritu Santo en el Nuevo y entiendes la obra y la presencia del Espíritu. El mover del Espíritu Santo es eso, cuando el Espíritu Santo se mueve. Del Espíritu Santo son las manifestaciones y los dones. De Cristo son los llamamientos y las oportunidades de servicio. Y del Padre es la provisión, la adopción y la protección, entre algunas otras. Vuelvo a repetir, la obra del Espíritu Santo se resume en dones y manifestaciones, los 9 dones paulinos más otros dones que menciona la palabra, pero también las manifestaciones como los sueños, las visiones o los éxtasis. Ellos vienen del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu. Esto no está en su manual por si gustan anotarlo. Luego
La obra de Cristo son los llamamientos al ministerio y las oportunidades de servicio. Cuando Dios te llama a ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, o cuando te da una oportunidad de ser líder de tal cosa o servirle en tal área. Eso es Cristo quien lo hace. Luego, la obra del Padre. El Padre adopta como sus hijos, el Padre perdona, el Padre protege, el Padre suple, entre algunas otras cosas. Cuando decimos la presencia de Dios, estamos diciendo que la Trinidad perfecta se hace presente. Entonces, podemos entender por textos como el carbón encendido en fuego de Jeremías y algunos otros pasajes más, como a los altares donde era consumido y se manifestaba el fuego y demás. Podemos entender que cuando hablamos de fuego purificador, no solo hablamos del Espíritu Santo, sino que hablamos de la presencia de Dios. Es decir, el bautismo en fuego es ser sumergido en el fuego purificador del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de fuego no es ser bautizados en el Espíritu Santo. Entendemos teológicamente que no, porque el fuego no es solo el Espíritu. Somos sumergidos en el fuego purificador del Padre, del Hijo y del Espíritu, en el fuego purificador de la presencia de Dios. Amén. Ahora, el bautismo de fuego no es una experiencia emocional ni solo poética, sino que es una advertencia profética. El Mesías no solo traerá consuelo, era lo que quería decir Juan, el Mesías no solo traerá consuelo, sino también juicio. Esa es la naturaleza de ser sumergidos en fuego. La naturaleza de ser sumergidos en fuego es ser sumergidos en proceso, sumergidos en purificación, sumergidos en santificación de parte de la presencia de Dios. Entonces, se puede entender que sí, que en el Pentecostés fueron bautizados en el Espíritu, fueron bautizados en fuego, fueron llenos del Espíritu, pero son tres experiencias que van de la mano, pero que son tres experiencias diferentes entre ellas. El Espíritu en agua transforma. Perdón, el bautismo en agua transforma. El bautismo en el Espíritu equipa. El bautismo en fuego limpia. El bautismo en agua transmuta. El bautismo en Espíritu vivifica y fortalece. El bautismo en fuego purifica, santifica. El bautismo en agua nos hace más como Cristo, nos transforma. El bautismo en Espíritu Santo nos equipa y nos faculta con poder. Y el bautismo en fuego nos purifica y nos santifica y nos limpia toda impureza. El bautismo en fuego, la Biblia no da gran detalle, pero como se habla de bautismo en Espíritu Santo y fuego como algo simultáneo, entonces se puede entender que al mismo tiempo que somos bautizados en el Espíritu Santo, al mismo tiempo somos también bautizados en fuego purificador. O me atrevo a decir, aquellos que no han tenido el entendimiento de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, como lo creemos los pentecostales, podemos decir que al momento en el que tú buscas la llenura y tienes una primera experiencia con la llenura del Espíritu Santo, en ese momento eres bautizado en fuego también. Eres bautizado en un nuevo proceso de purificación, en un nuevo proceso
de santificación. El bautismo en el Espíritu Santo nos ayuda a dar fruto de salvación. El bautismo va de la mano, el bautismo en el Espíritu Santo va de la mano del bautismo en fuego. ¿Por qué? Porque un creyente debe ser purificado para ser equipado. Entonces, es importante que entendamos esto. Si tú ya viviste la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y fuiste equipado, también en ese momento Dios te dio la experiencia del bautismo en fuego para ser santificado. Pero si tú todavía no tienes la experiencia en el Espíritu Santo, no significa que no estés hoy viviendo la experiencia en el fuego. Clama por la experiencia del bautismo en fuego, clama por un mover del Espíritu que te renueve, que te limpie, que te santifique, y después el Señor a su tiempo que te dé la experiencia del bautismo en el Espíritu. Pero hoy, si este día, esta noche tú clamas al Señor, hoy el Señor te dará este regalo del bautismo en fuego que te va a santificar y que te va a purificar. Ok, algo muy interesante que nos propone la hermana Hilda. En la página 52, en el primer párrafo, la hermana Hilda Nájera nos propone que, que entendamos el bautismo en fuego como un proceso, a diferencia del bautismo en el Espíritu Santo, que podemos decir, recuerdas que es simultáneo y permanente. La hermana nos sugiere que el bautismo en fuego es simultáneo pero progresivo. Es decir, somos cada vez más y más sumergidos en la más profundidad en el fuego. Somos instantáneamente sumergidos en fuego, pero gradualmente el Señor nos lleva más adentro del fuego. Ella entiende de esta manera el bautismo en fuego y me parece una manera propia, correcta de entenderlo, ya que en la vida cristiana, conforme más pasa el tiempo, más duras son las pruebas, más se nos exige en el testimonio, más el Señor nos limpia, más el Señor nos purifica. Y bueno, vamos a la última parte de este, no del libro, sino de este material virtual, de estos par de videos. Capítulo 5, página 66. El bautismo de sangre. Testimonio hasta la muerte. Y tú dirás, ¿qué es eso raro de que bautismo en sangre? Incluso te soy sincero, dos pastores, hace un par de semanas cuando recién les presenté lo de los 4 bautismos, dos pastores me preguntaron, ¿y qué es eso, hermano, el bautismo en sangre? Porque mira, te voy a decir algo, el bautismo en sangre es una doctrina bíblica, pero por la naturaleza de la doctrina, hoy no se predica como antes. Pero te quiero decir algo. ¿Qué es el bautismo en sangre? El bautismo en sangre es participar voluntariamente del sufrimiento de Cristo. Dicho de otra manera, el bautismo en sangre es decidir en mi mente y mi corazón que si tengo que ir a morir, a ser lacerado, a ser desangrado, de ser lapidado por causa de Cristo, lo voy a hacer. A eso se le llama ser bautizado en sangre. Y el Señor nos da como base bíblica Marcos 10:38. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Al momento en el que el Señor dice estas palabras, es el momento en el que Él está pronto a iniciar el Vía Crucis. Es el momento en el que Él está casi por iniciar la vía dolorosa. El bautismo y la copa del bautismo de la que Él está hablando
no es el bautismo en agua en la que Jesús mismo se, se ofreció, no es bautismo en Espíritu Santo, no es bautismo en fuego, es la copa de ser bautizado en sangre, la copa de ser bautizado en muerte y sufrimiento. Eso es el bautismo en sangre. La doctrina del bautismo en sangre es entonces que el cristiano esté dispuesto y tenga la convicción de que si tiene que ser sumergido en sufrimiento, sumergido en dolor, sumergido en golpes o incluso hasta la muerte física a causa de Cristo, vamos a beber de esa copa, vamos a participar de ese sufrimiento. Ese es el bautismo en sangre. No es una cosa rara como a veces nos pudiéramos preguntar. Ahora, ¿por qué hoy en día nosotros no lo predicamos como tal? Te voy a dar un poquito de historia. Mira, hoy en día no lo predicamos como tal porque al menos en Oriente y sobre todo en el norte del país, la mayoría de ustedes, mis amados alumnos, son de Juárez, Nuevo Casas Grandes, aquí mismo en el estado de Chihuahua, algunos en el norte del país, algunos también por allá por el sur, en Oaxaca, algunos en Estados Unidos. La mayoría de nosotros no estamos en persecución. La mayoría de nosotros no estamos siendo golpeados, arrastrados por la calle, ni están quemando nuestras casas como a otros cristianos. En este mismo momento les está pasando eso en el mundo. Ellos entienden y por la naturaleza de su contexto, a ellos se les predica mucho este bautismo, esta doctrina. Pero a nosotros por nuestra comodidad, a nosotros por nuestra situación no se nos predica como a ellos. Pero eso no significa que deje de ser una doctrina y que deje de ser un mensaje bíblico. Históricamente, en el tiempo de la patrística, es decir, en el tiempo de los padres de la iglesia, como Irineo, como Tertuliano, como Cipriano, como Agustín de Hipona, muchos de ellos que son padres de la iglesia, que se les considera padres de la iglesia actual, ¿verdad? Hace siglos, en ese tiempo, se le puso título a esta doctrina, así como en algún momento se le puso un título a la doctrina de la Trinidad, así como en algún momento se le puso título a la doctrina de la predestinación, por ejemplo. Pero esta doctrina no viene de ellos. Esta doctrina tiene fundamento bíblico desde los evangelios. ¿Desde dónde principalmente? Desde Marcos 10:38, palabras propias de Jesús. La iglesia primitiva o neotestamentaria lo enseñaba y lo entendía muy bien, porque ellos estaban en esa persecución. Ellos lo entendían, lo vivían y lo enseñaban. Ellos pagaban ese costo y ellos eran sumergidos en el bautismo en sangre. Ellos llevaban hasta la cruz, eran decapitados, eran lacerados, eran cortados en dos a causa de Cristo. Ellos tenían literalmente esas experiencias de ser sumergido en dolor y en martirio al punto de morir. Esta doctrina, pasan los siglos, vienen los padres de la iglesia y se le da un nombre. Se le llama por primera vez doctrina de bautismo en sangre. Anteriormente Cristo le llamaba copa o bautismo de muerte, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la idea de la copa? Porque Jesús dice, Señor, si puede que pase de mí esta copa. O porque el Señor pregunta si habremos nosotros de beber de esa copa. Bueno, lo que el Señor nos está haciendo entender es esto, lo que nos está diciendo es esto. Necesitas entender el contexto social, el contexto histórico. Hermano, la copa en la tradición bíblica, en los tiempos bíblicos, representa el destino que Dios tiene para nosotros.
Eso es copa. Cuando el Señor Jesús dijo, si puede que pase de mí esta copa, Él está diciendo, si puede que pase de mí este destino que tenemos preparado. Luego Él tuvo que beber esa copa. También en Marcos, cuando Él dice, ¿acaso beberán ustedes de esta copa? Está diciendo, ¿participarán ustedes? ¿Serán parte de este destino que Dios tiene preparado para mí? Eso, hermano, es interesante porque nos habla de la voluntad de Dios. Copa representa destino. Entonces, el bautismo en sangre es tener la convicción de que vamos a ir incluso a la muerte de ser necesario si el Señor así lo ha destinado. Todo creyente fiel debemos estar preparados para morir por Cristo. Todo creyente fiel debemos estar preparados para vivir por Cristo y preparados para morir por Cristo. Todos debemos de pasar por el bautismo en agua, por el bautismo en el Espíritu, por el bautismo en fuego, pero también por el bautismo en sangre. Ellos, Jacobo y Juan, responden cuando Jesús les dice, ¿acaso podrán ustedes beber de esta copa y pasar por este bautismo? Ellos responden, podemos. Pero ellos todavía no entendían la magnitud de lo que ellos estaban respondiendo. Entonces, quizá tú hoy, yo hoy respondemos, podemos. Quizá tú hoy dices y yo digo, estamos listos para el bautismo en sangre. Pero yo quiero preguntarte, ¿será que decimos comprendiendo lo que estamos diciendo? Yo sé que lo decimos con sinceridad, pero quizá no hemos comprendido lo que estamos diciendo. Al final, después de que Jacobo y Juan dieron esta promesa, podemos, Señor, beber de esa copa y podemos ser bautizados en sangre. Quiero decirte que Jacobo fue el primer apóstol mártir de la iglesia. Años después, fue el primer apóstol al que tomaron y mataron. Y no es casualidad, fíjate, cómo el Señor tomó esa palabra, cómo el Señor tomó las palabras de ellos. Jacobo dijo, puedo, y fue el primerito que murió a causa de Cristo. Y Juan dijo, puedo, y Juan fue exiliado, fue llevado fuera de la civilización y lo dejaron en una isla donde no pudo volver a tener contacto con sus seres queridos y con nadie más. Pero Dios promete en Romanos 8:17 que si sufrimos con Él, seremos glorificados con Él. Qué hermosa promesa, qué hermosa bendición, hermano, amado alumno. La Biblia nos promete que si sufrimos este bautismo en sangre, experimentaremos ser glorificados con aquel por quien hemos decidido sufrir. Mi hermano, no te desanimes, no te desalientes. Si ha sido difícil para ti el proceso, si ha sido para ti difícil el martirio, el fuego, si ha sido difícil para ti incluso esta formación teológica, no te desanimes. Dios está contigo, Dios está de tu lado y conforme tú te parezcas más a Jesús y yo me parezca más a Jesús, podremos un día decir como Jesús antes del Via Crucis, Señor, si puede que pase de mí esta copa, si puede que yo no vea ese destino, pero luego decir, pero no hagas mi voluntad, sino la tuya. El Espíritu en sangre nos une con esos mártires, con Pablo, nos une con Felipe, con Esteban, nos une con Juan, nos une con los 12, nos une con nuestros preciosos y admirables hermanos en otros países que están siendo lastimados. Y me duele decir eso, pero el bautismo en sangre, tener esta convicción hoy, nos une con ellos, nos empatiza con ellos, nos acercamos y conocemos más a Cristo, hermano, cuando padecemos como Él padeció. Así que gózate del bautismo en sangre, gózate del problema, gózate de la preocupación, gózate del proceso, porque ese problema y ese proceso te están llevando al bautismo en sangre
te están haciendo parecerte más a Cristo y esa es la meta de todos nosotros. Este ha sido el segundo video y último, parte 2 de nuestro libro Doctrina de Bautismos, curso del mes de enero del 2026, por la doctora Hilda Nájera, quien nos ha bendecido grandemente. Espero que este libro y estos videos sean de bendición para ti. Sigue buscando el bautismo en espíritu, sigue clamando el bautismo en fuego, bautízate en agua si no lo has hecho. Ministros, formemos una cultura de bautismo en agua, prediquemos arduamente, insistentemente los 4 bautismos, que si están en la palabra de Dios, entonces están en el plan de Dios y deben estar en nuestro mensaje y en nuestras iglesias. Estaré esperando su tarea. No se me retrase, que recuerde que ya en mayo o junio tenemos graduación y en noviembre, diciembre tendremos otra más. Esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo, hermano, donde quiera que tú vayas. Soy el pastor Salomón, por gracia del Señor, director de la Universidad Teológica Day Spring Juárez, y te mando un fuerte abrazo. Bendiciones, Dios te bendiga.